Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos al taller de SUA, ITSE y Escritorio Virtual del IMSS, un evento académico del mes del contador público, el cual se lleva a cabo dentro de los festejos del 30 aniversario del TEC-NM Campus Ocotlán. Este taller tendrá una duración de 2 horas y será impartido por el licenciado en Contaduría Pública Jorge Alan Ochoa Luna. Haciendo referencia a su formación laboral, es importante mencionar que desde el 2008 al 2019 fue contador general de la empresa Herrajes Industriales. Asimismo, en el año 2009 al 2016, trabajó en el despacho Salas y Osuna como contador y actualmente sigue laborando en él como socio del despacho. De igual manera, es colaborador del periódico Mi Región. Ha tomado cursos en Reforma 2021, NOM 35, Contabilidad de Sociedades, régimen de las constructoras, migración de SATIC a CIROC, análisis e interpretación de los estados financieros, defensa fiscal, contabilidad electrónica, reforma hacendaria y tribado de nómina, estudios de impuestos, ley del IMSS y código fiscal. Este taller también será impartido por la licenciada en Contaduría Juliana Araceli Urquieta Negrete del Instituto Tecnológico de Ocotlán. Dentro de su experiencia laboral cabe mencionar que en enero del 2011 a noviembre de 2011 trabajó en Industria Mueblera de Sula SADCB. En agosto del 2013 a diciembre de 2013 fue auxiliar en el área de Finanzas y Comercio Exterior dentro del programa de Residencias Profesionales CITEC de México SADCB. En junio 2012 al 2018 fue contador en Consultoría Empresarial Integral, contadora general en Nula Espuma DJ, actualmente es colaboradora en el periódico Mi Región y desde el 2008 a la actualidad es socia en el despacho Osuna y Urquieta. Ha tomado cursos en Reforma 2021, NOM 35, Contabilidad de Sociedades, régimen de las constructoras, migración de SATIC a CIROC, análisis e interpretación de los estados financieros, defensa fiscal, contabilidad electrónica, reforma hacendaria y tribado de nómina, estudios de impuesto, ley del IMSS, código fiscal, registro de marcas, GBA, consultoría empresarial y fiscal. Es un gusto para nosotros contar con su presencia en este evento académico. Adelante, licenciado y licenciada. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mariel. Ya me presentaron, ya presentaron también a mi compañero. Más que nada agradecerles por esta oportunidad de poderles impartir el taller de SUA, ITSE y el escritorio virtual del IMSS. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Ok, creo que todos pueden, ¿sí se veía mi pantalla? Sí. Ok, bueno, vamos a comenzar. Antes que nada y de entrar a la práctica, nosotros hemos visto que es necesario que conozcan un poquito sobre el fundamento legal, el cual recae al momento del que el patrón tiene que registrarse ante el IMSS y obtener ese registro patronal para después, de antemano, registrar a sus trabajadores. Entonces, lo primerito que vamos a ver va a ser una parte teórica en donde los vamos a llevar de la mano poco a poco para que ustedes entiendan ciertos conceptos que después vamos a necesitar en esa plataforma de escritorio virtual, que a su vez seguiríamos con el ITSE y por último terminaríamos con el Sistema Único de Autodeterminación, mejor conocido como SUA. Ok,
En primera instancia vamos a ver esas obligaciones fiscales, de dónde emana o dónde empieza o nace toda esta situación de la inscripción patronal. Muy bien, creo que muchos ya conocen este artículo y les va a ser muy familiar, que viene siendo el artículo 31 de la Constitución, el cual nos señala en su fracción cuarta, lo voy a leer: contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como el Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Es decir, que no te están preguntando si quieres o no contribuir con esos gastos públicos. Te están obligando por el hecho de ser mexicano. Como lo dice en la parte superior, son obligaciones de los mexicanos. De antemano sabemos que la ley máxima es nuestra Constitución y ella nos la está emanando como una obligación, es decir, que no es si quieres, es obligatorio contribuir con ese gasto público. Ok, la obligación de contribuir a ese gasto público es el sustento constitucional del cobro de impuestos. Pero ese cobro de impuestos, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser de una manera proporcional y una manera equitativa. Voy a explicar muy rápidamente qué se refiere en proporción y equidad. Proporcionalidad quiere decir que entre más ganes, por ende vas a pagar más impuesto. Entre menos ganes, pues pagarías menos. Y en cuestión de equidad, quiere decir que todos los contribuyentes en sí deben de tener un trato por igual. No puede haber una discriminación alguna ni nada por el estilo. Todos tienen que ser tratados por igual. Ok, en este artículo del Código Fiscal de la Federación haremos pie solamente a la parte de los impuestos constituyen el principal ingreso tributario del Estado. Al momento en que yo me refiero a la palabra Estado, no quiere decir a un Estado en particular, sino me refiero primordialmente al país, para que no se me confundan al momento en que yo diga la palabra Estado, sino que me refiero al país. Entonces, una vez sabiendo que los impuestos constituyen el principal ingreso tributario del país, podemos decir que esos ingresos se clasifican en dos: en tributarios y los financieros. Obviamente esos ingresos tributarios creo que son muy fácil de identificar. Algunos ejemplos que les puedo dar serían los impuestos que comúnmente conocemos, el ISR, el IVA, las aportaciones de seguridad social y las contribuciones de mejora. Y por su parte, esos ingresos financieros, ¿cuáles vienen siendo? Algunos ejemplos muy clásicos que les pudiera yo mencionar para que entendieran un poquito este tipo de ingresos, vienen siendo los préstamos, la emisión de moneda o los decomisos que a veces haga el gobierno. Yo aquí les quise interpretar una gráfica en el cual ustedes percibieran lo de los ingresos tributarios y financieros. Ustedes pueden visualizar que los ingresos tributarios se llevan un 61% y que los ingresos financieros equivalen a un 39% de esos ingresos del país. En la siguiente gráfica, como ya se los mencioné, los ingresos tributarios son los que más constituyen ese ingreso del país. Por lo tanto, yo también aquí les quise poner mediante una gráfica cuáles son los impuestos más destacados. Ustedes pueden apreciar que el impuesto sobre la renta, mejor conocido como ISR, es el que mayor contribuye a esos ingresos con un 48%. En esta rebanada de pastel, si así le pudiéramos decir, sabemos pues que existen diferentes regímenes de tributación en el cual se pagan de forma proporcional, obviamente, como ya lo comenté desde un inicio. No voy a hacer mucho énfasis o mucho pie en esos regímenes, solamente aquí cabe destacar que el régimen, el que mayor aporta
de ese impuesto sobre la renta viene siendo el régimen de sueldos y salarios, que serían los trabajadores. En segundo lugar, tenemos al impuesto al valor agregado, comúnmente conocido como el IVA. Yo creo que todos sabemos o nos ha tocado pagar ese impuesto en algún momento. Y en tercer lugar, que es el tema que nos toca abordar, serían las aportaciones de seguridad social. Entonces, cabe destacar que los tres impuestos que ayudan a esa recaudación de ingresos para el Estado, en primer lugar sería el ISR, en segundo el IVA, y en tercero esas cuotas obrero patronal que son enteradas al instituto. Ok, ya entrando un poquito más aquí de lleno a lo que nos toca abordar el tema de la inscripción patronal, les quise poner el marco jurídico, es decir, qué leyes yo me puedo amparar o me obliga a registrarme como patrón y registrar a mis trabajadores. Como saben, ya se los mencioné, la Constitución política es la madre, digamos, de las leyes, no hay una sobre de ella. En segundo, tendríamos la Ley Federal de Trabajo y la Ley del Seguro Social, que también las vamos a necesitar, y por último, el Código Fiscal de la Federación. Ok, comencemos con la Constitución. Voy a leer rápidamente la diapositiva y ahorita les explico en pocas palabras qué nos quiere decir ese artículo 123 de la Constitución. La seguridad social fue incluida en la Constitución política bajo el principio de justicia social en la fracción 29 del artículo 123, en la cual expresó claramente: se considera de utilidad social el establecimiento de las cajas de seguros populares, de invalidez de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de accidentes y de otros fines análogos, por lo cual tanto el gobierno federal como el Estado deben fomentar la organización de instituciones de esta índole para infundir e inculcar la previsión social. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? El gobierno o el Estado va a poner esas clínicas, les va a proporcionar, obviamente, o va a contratar médicos, va a tener especialistas, va a tener medicamentos, etcétera. Es decir, que las va a equipar con todo lo necesario. Y le va a designar la obligación al patrón de calcular las cuotas obrero-patronal por cada trabajador que tenga bajo su responsabilidad o esté laborando para él, y se las va a enterar al instituto. ¿Para qué? Como ya vimos, esas aportaciones que hacen contribuyen con el ingreso del Estado y nos ayuda para mantener o seguir manteniendo esas clínicas. Ok, de antemano, ¿cuándo nace la obligación de un patrón en registrar a ese trabajador? Simplemente cuando exista esa relación laboral. Al momento de que nace una relación laboral, el patrón ya está obligado a inscribir a su trabajador ante el instituto. Ok, ¿y qué elementos o cómo yo sé como patrón cuando tengo una relación laboral o cuándo van a hacer esa relación laboral? Muy fácil, por tres cosas. La primera, la prestación de un trabajo personal. Número dos, una remuneración, es decir, que haya un pago por el trabajo que yo realice. Y número tres, que exista una subordinación, es decir, que siempre va a existir una persona que va a estar mandándome, ¿ok? Al momento en que existan esos tres elementos, puedo decir que estoy bajo una relación de trabajo, una relación laboral, y yo como patrón estoy obligado a registrar a mi trabajador ante el Instituto Mexicano para determinar esas cuotas obrero-patronal que me corresponden pagar por él. Ok, en esta lámina únicamente yo les quise poner el fundamento legal de la Ley Federal de Trabajo a lo que se refiere que es un patrón. Me imagino obviamente que
Todos conocen lo que viene siendo un patrón, pero la Ley Federal del Trabajo no lo define como una persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Así de sencillo. También la Ley Federal del Trabajo me define a un trabajador como aquella persona física que presta a otra, ya sea una física o una moral, un trabajo personal subordinado. Y por último, la ley me define que es un trabajo. Me dice que es toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerida por cada profesión u oficio. Ok. Aquí vamos a entrar ya de lleno con la obligación de ese patrón para registrar al trabajador. ¿De dónde viene o cuál es el fundamento legal? Ok, ese fundamento legal lo podemos encontrar en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social. Voy a leer los apartados más importantes, o plasmé los apartados más importantes de este artículo para podérselos transmitir. ¿Y qué nos dice? Número 1, ¿qué obligación tengo yo como patrón? Registrar e inscribir a mis trabajadores ante el instituto. Voy a comunicar cuándo entró, cuándo lo di de baja y si le voy a modificar el salario, dentro de un plazo no mayor a 5 días hábiles. Número 2, llevar registros tales como nóminas y lista de raya en las que se asiente invariablemente el número de los días trabajados y el salario percibido. Cabe mencionar que esto lo tengo que conservar durante 5 años siguientes. Aquí cabe también otra cosa que que muchos ya saben. La nómina ha cambiado obviamente con el paso del tiempo. Anteriormente, pues solo emitíamos esa lista de raya, esa mentada lista de raya, pero hoy en día no basta con solamente emitir esa lista de rayas, sino que tenemos que timbrar esa nómina como si fuera una factura. La número 3 que tengo como obligación, yo como patrón, es determinar esas cuotas obrero-patronal. Esas cuotas, o qué sistema me ayuda a determinarlas, es el Sistema Único de Autodeterminación. A mí mensualmente el instituto me va a mandar una propuesta en una emisión del IMSS. Ok, esa propuesta, las personas que ya han visto alguna vez esa emisión podrán visualizar que en la parte superior izquierda dice propuesta. ¿Qué quiere decir? Que solamente el instituto te está diciendo, ¿sabes qué? De acuerdo a mi base de datos, vas a pagar tanto de seguro social. Pero en muchas ocasiones el Sistema Único de Autodeterminación nos ayuda a calcular esas cuotas obrero-patronal. ¿Por qué? Porque recuerden que en ciertas ocasiones podemos tener dentro de nuestra empresa algún trabajador que se incapacita, trabajadores que faltan, a alguna mujer que esté embarazada. Entonces, eso no lo va a determinar directamente el sistema. Nosotros los tendríamos que ingresar a ese mentado SUA para calcular nuestras cuotas obrero-patronal y decirle al instituto, ¿sabes qué? Tú me mandaste una propuesta, pero tú no sabes que yo tuve estas incapacidades por cierta situación. Entonces, en lugar de tú decirme que voy a pagar 20,000 pesos, con mis incapacidades yo voy a pagar 15,000 pesos. ¿Sí me explico? Pero, ¿en base a qué? Siempre les voy a dar un consejo, siempre tengan su documentación soporte. ¿Por qué? Porque a veces el instituto puede llegar a requerirles esa diferencia y ustedes, si tienen ese soporte de las incapacidades y se respaldan, obviamente no los van a multar ni les van a hacer que les paguen esas diferencias. Pero como consejo, siempre tengan el respaldo de cualquier movimiento que van a realizar. ¿Ok? La siguiente sería la cuarta: proporcionar al instituto los elementos necesarios
para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo establecida por la ley. Y la quinta es que debes de permitir las inspecciones y visitas domiciliarias. Es decir, que si tú ves que llega una persona, pues no te vas a poner en cuestión de no dejarlos pasar, ¿verdad? Tienes que permitir esas inspecciones. ¿Y cuál viene siendo el objetivo de esa seguridad social? Muy sencillo, es garantizar el derecho humano a la salud. Así de simple. ¿Por qué nació o por qué crearon esas clínicas? Para garantizar el derecho humano a la salud. ¿Qué régimen del seguro social tenemos? Tenemos el régimen obligatorio, que es en el que la mayoría de las personas se encuentran, y tenemos el régimen voluntario. Nosotros únicamente nos vamos a enfocar a ese régimen obligatorio, porque recuerden que el taller es inscripción patronal, es decir, que me está obligando a mí como patrón a registrar a mis trabajadores por el servicio que ellos me están prestando. Ok, aquí en el pago que realiza el patrón a través de esas cuotas obrero-patronal, muchas veces o como trabajador o a veces como contador o como patrón, te puedes preguntar, bueno, ¿y qué incluye ese pago? ¿Qué me ampara? ¿Qué protege a mis trabajadores o a mí en qué me beneficia? Ok, te beneficia en riesgos de trabajo, te protege, en enfermedades y maternidad, en invalidez y vida, en retiro de cesantía en edad avanzada y vejez, lo de las pensiones, y también en guarderías y prestaciones sociales. Voy a explicar un poquito rápidamente qué se refiere cada una de ellas. Ese riesgo de trabajo, ¿qué viene siendo? Son los riesgos de trabajo o los accidentes y enfermedades a los que están expuestos mis trabajadores. Al momento en que ustedes se van a registrar por primera vez a través del instituto, ustedes se van a autoclasificar. Ok, eso me va a determinar a mí qué tanto tengo yo como empresa o qué tanto voy a exponer como empresa de acuerdo a lo que realice a mi trabajador. Les pongo un ejemplo. No va a ser lo mismo, la misma exposición de riesgo en una mueblería que a lo mejor en una papelería. ¿Sí me explico? Entonces a eso se refiere el riesgo de trabajo. ¿Qué tanto riesgo tiene mi trabajador en el área en donde se va a desenvolver? Accidente de trabajo. Toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediato posterior a la muerte producida repentinamente en el ejercicio o con el motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste. Ya que si me corto o me pasa algo dentro del trabajo, el instituto me lo va a clasificar a lo mejor como el riesgo o un accidente de trabajo. Y aquí no nos conviene a la empresa que no lo clasifiquen como riesgo de trabajo o accidente. ¿Por qué? Porque nos va a subir esa prima y nos va a tocar pagar más sobre los trabajadores. Más adelante vamos a explicar un poquito más sobre esa prima. Licenciada, ¿sí? Hay una pregunta, la cual me gustaría hacerla, ¿sí? La voy a leer. Dice, ¿qué sucede si un patrón no cumple con la obligación de notificar al IMSS las altas, reingresos y baja de sus trabajadores, así como las modificaciones de sus salarios? Me refiero a la sanción. Ahí si les llega, obviamente los multarían. Ahorita no te pudiera decir precisamente cuánto asciende, pero al momento en que el instituto detecta esa situación, te va a pedir que te autoclasifiques y obviamente te puede cobrar inclusive desde el momento en el que tu trabajador se enteró. Pongo un ejemplo. El trabajador a lo mejor entró el día de hoy, el 12 de mayo, y el instituto se da cuenta hasta un mes después. El instituto te puede cobrar desde ese momento en que el trabajador entró contigo. Entonces te puede cobrar retroactivos. Aparte de multarte y demás,
te cobra esos retroactivos. No sé si quedó aclarada mi duda. Ok, voy a continuar. ¿Cuándo no se considera ese riesgo de trabajo? Número 1, encontrarse al trabajador en estado de embriaguez. Número 2, cuando esté bajo un psicotrópico, narcótico o droga. Aquí muchas ocasiones, a veces que el trabajador está tomando algún medicamento y a veces sí lo marea o ese tipo de situaciones, se supone que tiene que enterarlo al patrón el medicamento que está tomando y el patrón ya tomará la medida respectiva sobre ese trabajador. La tercera es si el trabajador ocasiona intencionalmente una incapacidad o lesión. Este es muy interesante porque nosotros en la práctica nos hemos encontrado muchas ocasiones con trabajadores que de verdad ellos ocasionan sus accidentes. Nos ha tocado desde trabajadores que se cortan un dedo y que ellos saben o conocen, hasta son muy listos porque antes investigan, que cada parte de tu cuerpo pues se supone que tiene un precio. Entonces, ellos no sé, la verdad, por qué lo hacen, pero se provocan ellos mismos el accidente. Sí nos ha tocado, la verdad, en la práctica de empresas que inclusive tienen cámaras en el área de producción y el trabajador se corta por recibir ese dinero, pero de verdad que hay muchas ocasiones sí la ha ganado el patrón por las cámaras que lo está enfocando al trabajador y que lo está haciendo con dolo. Entonces ahí el trabajador casi pierde el trabajo y no le van a pagar, porque saben perfectamente que lo hizo con toda alevosía y ventaja. Y les aseguro de que hay trabajadores que hacen eso, lo hay. A mí ya me ha tocado en la práctica de ese tipo de trabajadores que por sacar algo de dinero se lastiman ellos mismos y que investigan inclusive cuál dedo es el que vale más o por cuál dedo les van a dar un poquito más y no les importa la lesión que pudieran tener. La cuarta es si la incapacidad o siniestro es el resultado de alguna riña, es decir, pleitos entre ellos. Y la quinta es si el resultado de un delito intencional del que fuera responsable. ¿Licenciada? Se trabó. Estamos teniendo algunas fallas por el momento. Creo que los licenciados se quedaron ahorita sin internet. Estamos arreglando, estamos tratando de solucionar el problema. Enseguida estamos con ustedes.
Licenciada. Sí, la Mariel. Qué bueno que ya está con nosotros de regreso. Aquí tengo unas preguntas en el chat, están colocando algunas preguntas. Ok, Mariel. Me permito leerlas. Dice, ¿el pago de cuotas al IMSS debe ser mensual o bimensual? Y esa es una pregunta. Ok. Tengo otra que dice, ¿qué trabajos exigen dar al empleado seguro social? Gracias. Ok, lo de tu primer pregunta, la respuesta son los pagos son mensuales. Cuando es bimestral, muchas ocasiones es porque estás en el régimen de incorporación fiscal, pero para eso tendrías que registrarte o ingresar, digamos, como a ciertas cuestiones del IMSS para que te puedan dar como esos beneficios. En la práctica, en mi experiencia, cuando yo registro a esa persona que está bajo el régimen de incorporación fiscal y lo hago a través del escritorio virtual, en automático me hago acreedor a hacer el pago bimestral y a ciertos beneficios que me otorga el instituto por estar en ese régimen. Si en caso contrario yo no lo registro a través del escritorio virtual y lo hago una prealta o voy directamente al instituto para registrarlo, es muy difícil que caiga dentro de esos beneficios o de pagarlo de forma bimestral. Y la otra pregunta creo que era la de ¿a qué trabaja el trabajo? ¿A qué estoy o cuál es el trabajo en el cual estoy obligado? La respuesta es a todos. ¿Sí me explico? Inclusive ya ahorita si eres trabajador doméstica, están obligados tu patrón a registrarte ante el instituto. Pero las respuestas son todos trabajadores, todo el trabajo, por cualquiera que sea intendente, sea velador, sea trabajadora doméstica, etcétera. Todos por igual. Gracias, licenciada. Ok. Nos quedamos en enfermedad de trabajo. ¿Qué es una enfermedad de trabajo? Todo estado patológico derivada de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Si yo también me enfermo de una gripa y no puedo ir a trabajar, no tengo que ir directamente al patrón y hablarle, ¿sabes qué? Tengo una gripa, no puedo. El patrón, te va a pedir que acudas al instituto a que ellos te revisen y te valoren y ellos van a determinar si se cataloga una enfermedad de trabajo y no estás calificado para ir a realizar tu trabajo. Y el instituto te va a dar un comprobante para que puedas faltar a ese trabajo de forma justificada. Ese comprobante se le conoce como la incapacidad y de acuerdo al instituto, a la valoración del médico, te va a determinar cuántos días vas a requerir para que ya te sientas mejor. Inclusive hay ocasiones en que no te dice la incapacidad, ¿sabes qué? El médico determina que en 3 días ya estás bien para que regreses al trabajo. Pero puede que tú no te sientes todavía bien, entonces vuelves a acudir al instituto para una revaloración y de nuevo el médico va a darte otra incapacidad por esa revaloración. Es decir, que él va a determinar si debes de seguir o ya te debes ir a trabajar o realmente no estás en óptimas condiciones para continuar laborando. Pero les recuerdo que para que el trabajador pueda faltar de forma injustificada, pues el patrón va a exigir esa incapacidad. ¿Y quién te otorga esa incapacidad? El instituto, a través de la valoración del médico. Invalidez y vida. El seguro de invalidez y vida protege los medios de subsistencia de los asegurados y sus familias, garantizando el derecho a la salud y a la asistencia médica. En caso de accidente o enfermedad que ocurra fuera del entorno laboral y que tenga como consecuencia un estado de invalidez o incluso la muerte. Es decir, que yo también, si me accidento dentro de mi casa,
pues obviamente me va a servir, me van a curar, me van a atender en el instituto. No quiere decir que solo me atiendan por alguna enfermedad o porque me accidente en el trabajo. No, también si tengo un accidente fuera del trabajo, ya sea en mi casa o en vacaciones o algo por el estilo, sí me atiende o sí me cubre ese seguro o esa parte de esa cuota obrero patronal que mi patrón paga por mí. Retiro de cesantía en edad avanzada y vejez. Este es un tema que la verdad no me voy a entretener mucho. ¿Por qué? Porque es un amplio tema y sabemos o conocemos qué son las pensiones. Puedo decir un poquito, algo muy particular, que conocemos que las personas que trabajaron antes del 1 de julio del 97, obviamente ellos pueden optar por una modalidad 40, es decir, pueden planear su pensión para un retiro óptimo. Las personas que trabajamos a partir del 1 de julio del 97 en adelante, nosotros ya no somos acreedores a esa modalidad. Ahí fue cuando nacieron las mentadas AFORES, esas aseguradoras del Fondo para el Retiro, en el cual nosotros ya nos vamos o digamos, nos van a respaldar esas AFORES. Ellas son las encargadas, obviamente, de administrar esos recursos de una pequeña parte que se va a esas aseguradoras para mi retiro. Les vuelvo a repetir, este es un tema muy amplio en el cual no me puedo detener tanto porque no es el tema que estamos abordando. Simplemente les comento a lo que se refiere eso de retiro de cesantía en edad avanzada y vejez. Y por último, las guarderías de prestaciones sociales. No sé si algunos saben que en muchas ocasiones se quitó o el presidente empezó con quitarles el apoyo a las guarderías. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que en muchas ocasiones esas guarderías inscribían a niños que realmente no estaban por el hecho de recibir esas ayudas. Entonces, ¿qué se plantea? Se planteó que más bien se le diera la ayuda a los padres y ellos decidieran, ok, si se lo quieres dar a la misma guardería o se lo quieres tú pagar, no sé, a tu mamá que te lo cuida, a la tía, a la hermana, etcétera. Pero por el motivo de que en muchas ocasiones las guarderías daban de alta a niños que inclusive no los cuidaban, por unos perdieron todos. Entonces se optó por, en lugar de pagar o de dar directamente el apoyo a las guarderías, se daba el apoyo a los padres. Ok, ¿quiénes son los sujetos a aseguramiento del régimen obligatorio? Vienen siendo todas las personas que de conformidad con el 20 y el 21 de la Ley Federal del Trabajo presten de forma permanente o eventual a una persona física o a una moral o unidades económicas sin personalidad jurídica un servicio remunerado, es decir, todo aquel trabajador. Creo que aquí también responde a la pregunta que hicieron hace un momento. Ok, ¿se acuerdan que yo les comentaba que cuando nace la obligación del patrón de inscribirse ante el instituto, obtener ese registro patronal y registrar a mis trabajadores? Nace al momento de esa relación laboral. Y ya vimos en las diapositivas pasadas cuáles son los 3 momentos en que yo tengo una relación laboral o para que exista esa relación laboral. ¿Cuándo no va a existir esa relación laboral? O cuando yo como patrón no estoy obligado a registrar a ese trabajador. Número 1, que no estén sujetos a órdenes. Número 2, que puedan actuar de manera independiente en su oficina. Tercero, que no tengan un horario. Cuarto, que trabaje con elementos propios. Y la quinta es que realicen actividades de manera independiente en cuanto al horario o las técnicas y estrategias.
Les pongo un ejemplo. Nosotros los contadores, muchas veces puede ser un contador interno que obviamente exista una relación laboral y el patrón esté obligado a registrar ese contador ante el instituto porque es su trabajador. Y muchas veces hay contadores, obviamente, que son asesores y que no precisamente son trabajadores del patrón, sino que el patrón le paga bajo un recibo de honorarios. Entonces, es una manera muy diferente de que ustedes puedan diferenciar cuándo existe esa relación laboral y cuándo no. Y también poder diferenciar en qué momento mi patrón sí está obligado a registrarme y en qué momento no está obligado a registrarme. Aquí se ha llegado muchas ocasiones y de verdad nosotros lo hemos visto en la práctica. A veces los patrones no es porque no quieren cumplir con la obligación de registrarlos. Estas cuotas muchas veces le pegan mucho a ellos y no tienen la capacidad financiera para absorber todos esos gastos. Entonces, sí nos hemos encontrado con patrones de que realmente no es porque no quieran asegurarlos, sino que no tienen esa capacidad financiera para absorber ese gasto. Ahorita, más adelante en el ejemplo que vamos a ver, se van a dar cuenta más o menos cuánto paga un patrón por un trabajador. ¿Licenciada? Ok. ¿Sí, Mariel? Ok, esta otra pregunta. ¿Qué porcentaje de salario tienes derecho a recibir por incapacidad? Es que iba a depender, Mariel. Si eres por riesgo de trabajo, si tu incapacidad te la dan por riesgo de trabajo o por maternidad, te la pagarían al 100%. Y si es por enfermedad general, te la pagan a partir del cuarto día el 60%. Muy bien, muchas gracias, licenciada. De nada, Mariel. Ok. Integración del salario base de cotización. Quiero que aquí les quede claro que el salario diario no es igual que el salario base de cotización. Ese salario base de cotización o el salario diario integrado, como también lo conocemos, es el que yo, como patrón, voy a registrar ante el instituto a mi trabajador. Les vuelvo a repetir, una cosa es el salario diario y otra cosa es el salario base de cotización en el cual me registro a través del IMSS. ¿Cómo se integra ese salario base de cotización o cómo yo como patrón lo voy a calcular? Bueno, directamente el patrón no lo calcula, ¿verdad? Lo calcula el contador. Pero, ¿cómo yo voy a saber qué integra? Va a integrar, obviamente, esos pagos en efectivo que me realizan diariamente, las gratificaciones, percepciones, alimentación, primas, comisiones o prestaciones en especie o cualquier otra cantidad que se le entregue al trabajador. Hay otras, y ustedes lo pueden buscar en el artículo 27 de la Ley Federal del Trabajo. Si les interesara cómo calcular o cómo se calcula ese salario base de cotización, ahí les pueden proporcionar en ese fundamento la información necesaria. No puedo yo aquí ponerles ese ejemplo o lo podemos hacer, porque les repito, no me puedo detener porque ya no abarcaríamos los demás temas. O sea, nada más cabe mencionar que para que no se confundan, el salario base de cotización es el cual me registran ante el instituto y el salario diario integrado es totalmente diferente. Les pongo un ejemplo muy claro, puede que a mí me paguen 150 pesos diarios, pero ante el IMSS me tengan con 160 pesos. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué? Porque me integra todas esas percepciones, alimentación, primas o comisiones para determinar ese salario base de cotización. Es muy sencillo de calcular, solamente hay que seguir unas ciertas reglas, una cierta formulita, inclusive ya hay, si ustedes buscan por internet salarios bases de cotización o factor del salario base de cotización, ya les va a aparecer algunos que por ende los patrones aplican. ¿Por qué? Porque solamente les dan las prestaciones de ley o las que comúnmente conocemos, que viene siendo el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional. Hay patrones que no, hay patrones que son muy espléndidos y les dan otro tipo de gratificación que lo tendrían que incluir en ese salario base de cotización. Ok, ahora sí, aquí ya de lleno nos vamos a integrar el tema de ese escritorio virtual
¿Cómo vamos a registrar a mi empresa? Muy bien. Antes que nada, esa clasificación de empresa. Yo al inicio les comentaba que en primera instancia yo como patrón, cuando por primera vez me voy a registrar ante el instituto, me tengo que autoclasificar. ¿Qué quiere decir autoclasificar? Ok, existe un catálogo de actividades que ya está designado, en el cual yo, dependiendo de mi actividad que realice, me voy a posicionar en ese catálogo para determinar qué prima de riesgo me corresponde o qué prima de riesgo voy a aplicar al momento en el que me voy a dar de alta. Recuerden que esa prima de riesgo determina también el monto de mi cuota obrero patronal. Entre más pequeña sea ese porcentaje de prima, pagaría menos. Caso contrario, entre más sea ese porcentaje de prima, pues mis cuotas serían más altas. La prima, al momento de darme de alta, obviamente me puedo clasificar en estas 5 primas de riesgo, pero conforme va pasando el tiempo y yo tenga cotizando con mis trabajadores un ejercicio completo, es decir, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, y no haya habido riesgos de trabajo, esa prima me baja un punto porcentual. Pero si durante ese ejercicio yo obtuve riesgos de trabajo, esa prima, en lugar de bajarme un punto porcentual, sube un punto porcentual. Les voy a dar un ejemplo. Suponiendo que yo al momento de autoclasificarme quede en la prima 1.13065 y que durante un ejercicio completo no tuve riesgos de trabajo. Es decir, que mi próxima prima, en lugar de seguir con 1.13065, me va a bajar un punto porcentual. ¿Sí me doy a entender? Y no quedaría en punto 13065, quedaría en punto 500. ¿Por qué? Porque la prima mínima a la cual yo puedo acceder es punto 500. No me puedo bajar más. Y la prima máxima a la que yo puedo acceder es a la del 15%. No puede subir más. Pero imagínense una empresa que esté con una prima del 15%, pues ¿qué está haciendo o qué control tiene con los trabajadores? ¿Sí me doy a entender? Entonces aquí cabe mencionar que mi prima más baja que puedo obtener es punto 500, de ahí no me puedo bajar, y la máxima sería el 15%, de ahí ya no puedo subir. Ok, ahora sí vamos a entrar de lleno a ese escritorio virtual para que ustedes vean cómo se registra por primera vez a un patrón para obtener ese mentado registro patronal y después poder registrar a cada uno de mis trabajadores. Cedo la palabra a mi compañero, el contador público Jorge Alan Ochoa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo les voy a explicar un poquito de cómo dar de alta al patrón en el escritorio virtual para obtener su registro patronal y posteriormente empezar a hacer altas y bajas de sus trabajadores. Bueno, el escritorio virtual es el portal de servicios digitales del IMSS que siempre se debe ingresar como persona física. En este caso, cuando es física, y si es persona moral, tiene que ser la firma electrónica del representante legal. Otro de los requisitos es verificar que la FIEL esté vigente para poder entrar a todos los servicios. Bueno, es aquí una pequeña reseña de cómo se da de alta. Tenemos que entrar primeramente a la página del IMSS y darle en donde dice patrones. Posteriormente debemos de darle escritorio virtual
para después acceder a los servicios del instituto. Bueno, aquí vamos a ver cómo se selecciona para crear una empresa, un registro patronal nuevo. En este apartado vamos a darle primeramente aquí en este botón que dice crear una cuenta. Posteriormente tenemos que capturar la CURP del patrón o del representante legal. Después tenemos que poner el RFC del representante legal y firmar con el certificado y la clave privada de su firma electrónica. Al igual aquí poner cuál es su contraseña para poder entrar a los servicios. Tarda más o menos 30 minutos en que se valide la información para posteriormente hacer el trámite. Aquí dice que si estamos de acuerdo, bueno, para eso tenemos que verificar que la CURP y mi nombre esté correcto para darle finalizar trámite, y posteriormente, lo que les comentaba, tenemos que esperar 30 minutos para poder empezar a utilizar el escritorio virtual. Ya pasando los 30 minutos, se van a requerir otro tipo de documentos. Entre esos es la hoja del poder notarial cuando es persona moral, o también el comprobante de domicilio cuando es persona física. En este caso vamos a dar el ejemplo de acta patronal de una persona moral. Bueno, este es el menú del escritorio virtual. La primera opción que tenemos que hacer es dirigirnos a la gestión de empresas representadas. Para ahí vamos a registrar el RFC de la empresa que yo voy a representar como representante legal. Vamos a iniciar la solicitud en este botón azul para iniciar el trámite. Posteriormente vamos a capturar el RFC y tipo de persona representado. En este caso vamos a hacer el de una persona moral. Ponemos el RFC y el tipo de persona física o persona moral. En este caso va a ser moral. Aquí tenemos que tener escaneado en formato PDF el poder notarial para poder avanzar, y también tener firma vigente de la persona moral para poder firmar el trámite. Aquí te dice: para concluir con el trámite es necesario contar siguiente documentación para documentar el formato PDF, y te pide un máximo de que el archivo tenga de capacidad. Aquí te muestra estas imágenes. Vamos a seleccionar en este caso el acta constitutiva, la agregamos y posteriormente hacemos la firma del documento con nuestra firma electrónica de la empresa. Posteriormente vamos a hacer también a poner el poder que se otorga del representante legal. En este caso vamos a ponerle que va a ser tipo de poder de administración. Nos va a generar un folio que viene siendo algo parecido a y le vamos a picar aquí en esta donde dice acciones, finalizar trámite, para ya obtener nuestro registro. Otra vez vamos a firmar con la fiel del representante, aceptar términos y condiciones, y ya se va a estar procesando la solicitud. Aquí va a aparecer un mensaje del mismo sistema que dice que la solicitud fue finalizada exitosamente, y aquí le podemos ver documentos para descargar los archivos que el mismo instituto nos va a dar. En este caso nos viene siendo lo que es la carta patronal, no, perdón, el registro patronal. Aquí podemos ver
que en las empresas representadas ya va a aparecer el nombre de mi empresa. Yo como representante legal ya voy a poder visualizar cuáles son las empresas a las que yo represento y de ahí empezar a hacer los trámites. Muy bien. Ahora vamos a darle el cómo crear un registro patronal. Le vamos a dar aquí, dar en acciones y registrar empresa representada. Aquí le vamos a dar iniciar solicitud para poder dar el seguimiento a esta alta. Aquí ya ponemos aquí nos va a aparecer nos va a aparecer por default las características y el domicilio de la empresa, y dice que la solicitud te va a generar otra vez un folio con el cual vamos a seguir trabajando hasta terminar la solicitud. Aquí vamos a poner el domicilio donde se encuentra la empresa. Es importante tener a la mano el código postal y la calle en donde va a estar la ubicación de esta empresa. Bueno, aquí vamos a poner en la clasificación de la empresa. Para eso tenemos que tener ya la idea en qué clasificación y qué prima vamos a tener. Aquí vamos a poner, es un pequeño cuestionario que hace el instituto en lo que dice datos de la actividad que declaras, a qué te vas a dedicar. Aquí es donde les comentaba, aquí ya tú debes de saber más o menos en qué actividad económica vas a estar. Por ejemplo, la más usual es comercio, y ya sobre lo que sea tu actividad es la clasificación y prima que te van a poner. En este caso, nos ponemos comercio, y aquí están varias opciones del grupo del catálogo de clasificaciones, en donde tú vas a poner a qué te vas a dedicar. Posteriormente vamos a poner la maquinaria, cuántas personas van a trabajar, y dar una pequeña reseña de cuál va a ser tu proceso inicial y a qué te vas a dedicar. Ese es el proceso inicial, procesos intermedios y procesos finales. Aquí tenemos que especificar, como les comentaba, cuál va a ser el giro de tu negocio, de tu empresa, y hacer una pequeña reseña de cuál es tu actividad. Aquí pones que cuántas personas van a estar registradas. Puede ser que inicien con uno sin ningún problema, posteriormente ya pueden dar de alta y baja a los demás trabajadores. Ya que el trámite completo, le vas a dar aquí guardar trámite por cualquier cosa, o guardar y cerrar trámite. Ya que terminas el registro, te va a dar una tarjeta de identificación patronal, es las que le comentaba. Aquí viene el nombre o denominación social, el domicilio, lugar y fecha de expedición y nombre y firma del patrón. Con esto ya damos por concluido el primer paso para obtener el registro patronal de nuestra empresa. Muy bien, ahora les voy a dar una pequeña explicación de cómo se utiliza el ITSE, ya después de haber obtenido el registro patronal de nuestra empresa. Para esto, sí es necesario que tu equipo tenga habilitados los Javas y utilizar el Internet Explorer, porque es el navegador en donde el IMSS puede hacer sus trámites. Bueno, esta es la pantalla inicial, y hay dos formas de poder ingresar al ITSE.
Una es con el certificado que el instituto te da, o la otra es con tu firma electrónica de representante legal. Ya eso depende si fuiste al instituto para solicitar tu certificado o lo hiciste a través de internet, como les acabo de explicar, y ya puedes entrar con la firma electrónica del representante legal. Este es el menú principal del ITSE, y aquí son varios menús los que puedes ver. Lo que más se usa es este de movimientos afiliatorios y esta de la emisión, para ver mes a mes de cuánto te llega tu emisión. Y también esta de DAPSUA es la que utilizamos para enviar la prima de riesgo año con año. Esa se manda a más tardar el 28 de febrero de cada año. Con este envío de información podemos aumentar o disminuir la prima de riesgo de acuerdo a si tuviste o no tuviste accidentes de trabajo. Bueno, les voy a explicar un poquito sobre los movimientos afiliatorios, qué es lo que te piden. Ya entrando en movimientos, vamos a darle aquí en captura y enviar tus movimientos. Para consultarlos, ya que los enviamos, te da esta otra opción. ¿Qué es lo que te pide? Bueno, aquí tú vas a definir qué es lo que quieres hacer, si es una baja, una modificación o un reingreso. Las altas se les puede poner en este tipo de reingreso. Modificaciones se entiende como si vas a modificarle algo, en este caso el sueldo a tu trabajador. Aquí vas a poner su número de seguridad social, que es de 10 números, y aquí el dígito verificador, que es lo que complementa los 11 dígitos de tu seguro social. Aquí vas a poner nombre, primer apellido y segundo apellido. ¿Qué fecha le vas a poner? ¿Qué fecha de movimiento? Para dar altas no hay fecha límite en forma retroactiva, pero para las bajas sí. Para bajas es hasta 5 días atrás para que el instituto te acepte. Y aquí ya tú puedes poner qué causa de baja es: término de contrato, separación voluntaria, abandono de empleo, entre otras que hay. Muy bien. Ya que capturamos la información, se nos va a desplegar estos datos en donde ya viene que va a ser una baja por término de contrato. Esta es la persona que se va a suspender, fecha de movimiento, y ya que vemos que todos los datos son correctos, le vamos a dar enviar. Y como les decía, para consultar tus movimientos es aquí en este menú, para consultar los resultados, si fue aceptado o no, porque no basta solamente con enviarlos, también tenemos que checar si fue aceptado. Esta es la información de los lotes, así les llaman ellos. Entonces tú tienes que ver cuál es la fecha en donde cuál fue la fecha de movimiento para que lo consultes. Bueno, le cedo la palabra a la contadora Juliana. Ok. Les explicaron un poquito lo que viene siendo este escritorio virtual. En ese escritorio virtual no siempre ha existido. Tiene inclusive unos cuantos años que el instituto creó esa plataforma, y la verdad es algo muy bueno, porque si tú cuentas con firma electrónica y tu patrón ya está obligado a registrarse ante el instituto, no haces ir a ese patrón a que concluya el trámite a la dependencia, sino que en automático, como ustedes lo vieron, te genera este mentado acuse. Y si ustedes pueden apreciar, en la parte superior de la derecha viene el número de registro patronal. No les podemos
proporcionar o poner registros patronales o nombres, si ustedes pueden apreciar, o lo queríamos hacer de forma directa, pero acuérdense que no podemos nosotros ingresar con firmas electrónicas de nuestros clientes, porque primero que nada está la confidencialidad de ellos. Entonces optamos por ponerles esas capturas de pantalla. Pero más que nada, ese escritorio virtual, la verdad, es de gran ayuda, porque como les repito, no hacen ir a tu contribuyente, no lo haces ir a que concluya el trámite. En lo personal, a mí me ha pasado que en ciertas ocasiones no puedo registrar a mi cliente a través del escritorio virtual. La última ocasión que yo tuve un pequeño conflicto con la página fue porque mi clienta había hecho un cambio en su CURP. Entonces, al momento de acceder y de querer crear la cuenta, me aparecía que los datos tanto del SAT como del IMSS no cotejaban. Yo acudí a la delegación, inclusive hasta marqué, y me dijeron que supuestamente eso de la CURP estaba fallando por un sistema de RENAPO, que me esperara ciertos días. Pasaron una semana, 15 días, y no podía yo registrar a mi clienta. Como a mi clienta le urgía que yo la registrara para dar de alta a su trabajadora, no me quedó más que hacerlo de la forma tradicional. Ahorita, eso sí lo vamos a hacer, perdón, de la mano, como se hace de la forma tradicional. Por si ustedes en algún momento dado tuvieran el conflicto de que no pudieran hacerlo por el escritorio virtual, lo hagan de la manera tradicional. Así que para el instituto no hay de que no puedo, sino que te da otras opciones para que tú puedas obtener ese registro. Inclusive, si ustedes no quisieran hacer esa prealta, que ahorita vamos a ver un ejemplo, pueden acudir directamente a la subdelegación y realizar su trámite, llenando unas hojitas, por si en dado caso ustedes en el área en donde se encuentran, pues no hay internet, etcétera, etcétera. No es pretexto tampoco. Acudan a su delegación que les corresponde y de forma presencial absolutamente todo, terminarían el trámite. Entonces, ahorita les voy a mostrar un ejemplo para cuando se les presente esa situación en el cual no puedan registrar a su contribuyente o a su cliente a través del escritorio virtual, porque de verdad que en ciertas ocasiones no todos se acoplan ante el escritorio virtual, no todos los contribuyentes o los clientes se pueden acoplar. Qué bueno, ojalá que todos pudieran obtener su registro patronal mediante ese escritorio virtual y ya no molestar al cliente a que acuda a la subdelegación a concluir este trámite. Voy a dejar de compartir pantalla para compartirles cómo se hace de la manera tradicional, por si ustedes en algún momento dado tuvieran ese problema. Ok, ¿dónde entro o a qué parte me voy para hacerlo de la manera tradicional? Simplemente yo pongo prealta IMSS y me voy a ir a la primer pestañita. Ok. Ya que estoy dentro de esta página, vuelvo a repetir, simplemente ustedes ponen en el explorador prealta IMSS y en la primer pestañita y los va a enlazar a esta página. Aquí es de la manera tradicional cuando se hacía antes de que no estaba ese escritorio virtual y que nosotros hacíamos esa prealta y nuestro cliente iba a concluir a la delegación
de forma presencial el trámite. Ok, del lado izquierdo, a mí me va a aparecer qué quiero hacer, una prealta de una persona moral o una prealta de una persona física. Vamos a ver el ejemplo de una prealta de una persona física. Le voy a dar clic y me voy a ir al apartado realizar solicitud. Ok, me va a abrir esta página o este apartado y me va a preguntar exactamente lo mismo que el escritorio virtual, pero si ustedes pueden checar, se visualiza de una manera completamente diferente, pero al final de cuentas las mismas preguntas o lo mismo que tengo que contestar en el escritorio virtual lo voy a hacer de esta manera. Ok, ¿qué me pide? Me va a pedir fecha a partir del cual surte efecto el movimiento. Yo le puedo poner el día de hoy o el día en el momento en el cual yo voy a hacer esa prealta. Me va a pedir los datos generales del patrón. Aquí voy a poner CURP, RFC y nombres. Y me va a pedir el nombre comercial. Acuérdense que ese nombre comercial son como comúnmente conocemos a las empresas. Muchas ocasiones confundimos que viene siendo una persona moral cuando viene siendo registrada como persona física, pero las confundimos por su nombre comercial. Si me explico, puede que sea Arcoiris, pero esté registrada bajo una persona física. Arcoiris puede ser su nombre comercial y muchas ocasiones las personas se confunden, piensan que son personas morales por el simple hecho, digamos, de su nombre comercial. Pero recuerden, este nombre comercial es como conocemos coloquialmente a las empresas. Después de poner los datos generales, me va a pedir el domicilio fiscal. Obviamente ustedes ahí ingresarían los datos, código postal, estado, municipio, localidad, colonia, calle, todos los datos pertinentes. Si se fijan, son datos muy fáciles de obtener, no es nada del otro mundo o no me va a pedir cosas que a lo mejor yo no puedo acceder a ellas. Aquí, como yo no soy persona moral, no me pide datos del representante legal. Acuérdense, cuando van a dar de alta a una persona moral, sí tienen que incluir esos datos de ese representante legal. Es decir, quién va a hacer los actos de administración o va a acudir a esas dependencias a realizar trámites de esa persona moral. Voy a poner los datos del centro de trabajo, que comúnmente vienen siendo los mismos del domicilio fiscal. Entonces, con el simple hecho de darle palomita, me va a capturar los datos que yo anteriormente puse. Ok. Aquí me pide datos de las personas autorizadas para presentar avisos de afiliación. Muchas ocasiones no es necesario como persona física ponerlos. Tú puedes continuar a dar tu prealta y te arroja el acuse. Clasificación de esa actividad económica para el registro. Aquí tengo que especificar mi giro y dónde puedo obtener, a qué me dedico. Obviamente yo lo sé como patrón, pero el contador, ¿dónde lo pudiera obtener fácilmente? De la constancia de situación fiscal. Yo imprimo esa constancia a través del portal del SAT y de ahí puedo sacar todos los datos que me están pidiendo. Si se fijan en su constancia, para los que han visto, viene el domicilio, viene a qué me dedico, qué régimen, etcétera, etcétera. Entonces aquí eso de especificar el giro lo puedo obtener de la constancia de situación fiscal. ¿Cómo voy a saber en qué parte me voy a clasificar? ¿Se acuerdan que ya se los había mencionado que por primera vez ustedes se tienen que autoclasificar? Aquí les hago mención que deben de tener mucho cuidado
al momento en que van a registrar a ese patrón y en el momento o en el grupo, fracción o clase que lo van a registrar. ¿Por qué? Porque si ustedes lo registran mal y están pagando las cuotas obrero patronal, en el momento en el que el instituto, sea el año en cual va a revisar esas primas esta prima de riesgo o que estés autoclasificado bien y te detecta, ¿qué creen que pasaría? Obviamente te va a decir que te autoclasifiques otra vez, y si en lugar de estar en la prima ya .500 y te vuelve a autoclasificar, te puede mandar hasta las 7 y cachito. ¿Sí me explico lo importante que es que al momento en que se autoclasifiquen, lo hagan con mucho cuidado y mucho detalle? Esto es algo bien importante, no lo pueden hacer al aventón o por el hecho de decir, ay, esta le queda. No, tienen que estar con total seguridad. Si tuvieran alguna duda, que ustedes digan, es que me suena esta o me suena esta, acudan al instituto o marquen y que directamente ellos les aclaren cuál de las dos pueden poner en dado caso que tuvieran alguna duda. Pero les hago mucho énfasis y mucho pie en esto. Tengan mucho cuidado al momento de que van a registrar a su patrón. ¿Cómo yo voy a saber qué división, qué fracción y qué clase me corresponde? Muy sencillo. ¿Se acuerdan que también les comenté de ese reglamento en donde me viene esa clasificación o yo puedo verificar dónde me tocaría? Les voy a compartir. Ok. Este es el catálogo de esas actividades. Ustedes pueden también inclusive entrar por internet y ponerle catálogo de actividades del IMSS y se los arrojan. Esto no es algo difícil de encontrar. Les vuelvo a repetir, ponen en internet catálogo de actividades y se los arrojan. Aquí, si se fijan, viene dividido por actividades, es decir, puedo yo dedicarme a agricultura, a ganadería, silvicultura, pesca y caza, los mentados agapes. Puedo tener la clasificación de las industrias extractivas. Y si se fijan, aquí viene todo lo que se pueden dedicar las empresas. También se clasifican en cuestión de comercio, industrias de transformación, pero este catálogo yo lo voy a tener a la mano para poder ubicarme y llenar esa información. Elaboración de bebidas, tienen todas las actividades que se puedan imaginar. Si se fijan, todas completamente. Son muchísimas, de verdad, que no nos podemos detener a leer cada una de ellas, pero completamente vienen todos los giros. Ya si en dado caso, les vuelvo a repetir, no encuentran en dónde se clasifican, mi consejo es que acudan a la subdelegación para que ellos les den un mejor énfasis o les den la respuesta en cuál se pudieran acomodar. Pero este catálogo de actividades siempre ténganlo a la mano al momento en que van a registrar una empresa por primera vez. Si se fijan, aquí ya empiezan las de fabricación. Viene todo. Es muy largo, la verdad. No terminaríamos de verlo, pero sí se los comento para cuando ustedes tengan a una persona que se va a dar de alta a un patrón, sepan cómo lo van a realizar. Creo que me sacó, permítanme, déjenme volver a entrar. Ok. Estábamos en el apartado de clasificación.
Entonces, ya saben de dónde pueden obtener esa división económica, ese grupo, esa fracción y esa clase. Les vuelvo a hacer mención del catálogo de actividades y les repito, mucho cuidado en eso. Una vez que ya hayamos puesto esa división o ese grupo, me voy a ir a mi datos de actividad, es decir, ¿qué productos elaboro? Aquí yo ya voy a poner, no, pues soy mueblero, pero ¿qué fabricas? No, fabrico recámaras y comedores. Ah, ok, ahí le ponen recámaras y le dan a agregar. Y luego, no sé, también fabrico comedores y le dan a agregar. Todos los productos que ustedes fabrican o elaboran, ahí lo pueden realizar. Inclusive no solo productos, sino también servicios que puedan prestar. No hay un límite de ponerlos, ustedes pueden poner los que quieran. Inclusive en muchas ocasiones no redactan todos sus productos, con que pongan 1 o 2, con eso les da pie para poder continuar. Si se fijan, ahí igual que el escritorio virtual, también les pide qué materias primas utilizan, porque también esto es muy importante que lo pongan. Ahorita yo les voy a platicar un poquito también, en base a mi experiencia en la práctica, lo que una vez pasamos con una empresa de acuerdo a esta situación. Ok, aquí van a poner materias primas utilizadas. No sé, si se dedican de nuevo con el ejemplo del muebles, pues ponen, no sé, MDF y le dan a agregar. Pintura y le dan a agregar. ¿Sí me doy a entender? Pueden poner cuantos quieran. Inclusive si dejan esos 2, les vuelvo a repetir, los deja continuar. Pero mínimo si tienen que poner 1. Maquinaria y equipos utilizados. Aquí si tienen, no sé, una cortadora, una pulidora, van a poner el número de unidades, el nombre, para qué lo usan y qué capacidad tiene. Y le darían a agregar. Después viene equipos de transporte utilizados. Van a poner, no sé, que tienen la camioneta que va y lleva esas recámaras al cliente. Ah, ok, entonces vas a poner cuántas unidades tienes, qué camioneta es, qué uso, para qué la quieres y qué capacidad o potencia tiene esa camioneta. Muchas veces ahí se le pone lo de los caballos de fuerza que tienen o algo así. Igual manera pueden agregar 1 o 2 equipos de transporte que tengan, pero al menos 1 sí lo tendrían que agregar. Ya después de poner eso, me va a pedir el proceso de trabajo. Otra vez les vuelvo a mencionar que es lo mismo que me pedía en el escritorio virtual. Me va a decir, ok, si tú fabricas muebles, dime cómo lo fabricas hasta terminar el producto. Ok, o cómo lo fabricas hasta terminar el producto. El proceso inicial, ¿qué es lo que realizo? No sé, primero me llega la madera, el MDF, lo mando al almacén o directamente lo mando al departamento de corte. Lo que ustedes quieran poner, ¿sí me explico? Pero van a dar un proceso detallado de cómo elaboran paso a paso su producto hasta obtenerlo. Y por último, nos pide el personal. Es decir, ¿a cuántos trabajadores vas a dar de alta? Aquí no importa si solamente ponen que un trabajador y le ponen portador. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque pueden suponer que al inicio en que ustedes están registrando solamente puedan tener 3 trabajadores y que con el paso del tiempo obviamente se van agregando más. Pero deben de poner al menos 1. Les vuelvo a repetir. No pueden dejar campos vacíos porque no les va a dejar continuar o no les va a dar ese acuse que es el que le van a entregar a su cliente o al contribuyente para que acuda a la delegación. Ok, aquí me pregunta actividades complementarias, es decir, si yo puedo hacer otra actividad a la que me dedico, pero ¿a qué se refiere? Si yo también a esas recámaras que hago, yo se las llevo directamente al cliente
o el cliente viene y se las lleva. Aquí también tengo que ponerlo, si me doy a entender, ya sea que no lo entrego y el cliente viene o sí lo entrego. Yo aquí tengo que marcar esa situación. Y por último, si ya están los campos llenos, únicamente le daría a aceptar y me arrojaría ese acuse, ¿no? Por lo regular te la pone a las 8 de la mañana del día siguiente, pero no hay ningún problema que deben de estar ahí a las 8, ¿no? No hay ningún problema, ustedes pueden ir a la hora que sea. No es como tan preciso como en el SAT, de que sí tienes que acudir a la hora que te dice, no, acá no, acá obviamente te va a arrojar el acuse y siempre es 8 o 8 y media. Entonces, muchas veces los clientes nos preguntan, ¿y tengo que estar ahí a las 8? ¿Tengo que estar a las 8 y media? No, no hay ningún problema. Puedes acudir a la hora que sea, obviamente en horarios que ellos estén laborando. Cuando acudas ahí directamente a la dependencia, vas a concluir el trámite y el mismo instituto te va a otorgar esos llaves o ese certificado para poder ingresar al ITSE, como ya lo vimos anteriormente. Si tú lo haces a través del escritorio virtual, puedes ingresar con tu firma electrónica en el ITSE, pero si lo haces de manera que culmines el trámite presencial en las oficinas, ellos te van a entregar unos certificados que son los que te van a servir para entrar al ITSE, porque con la firma electrónica no te va a dejar entrar. ¿Por qué? Porque no firmaste precisamente con la firma electrónica, sino que lo hiciste de manera presencial y autógrafa. Entonces, cuando se hace por el escritorio virtual, si se fijan, firmaron con la firma electrónica o entraron con esa firma electrónica. Entonces, el sistema lo jala en automático y te permite acceder a través del ITSE por esa firma electrónica. Pero si no lo haces por el escritorio virtual, quiero reiterarles y mencionarles que ustedes van a tener unos certificados muy aparte que el instituto les va a otorgar para poder ingresar a través del ITSE. No sé si aquí hay alguna duda. ¿No hay alguna duda? Bueno, esto sería en cuestión de las prealtas, las dos maneras que ustedes pudieran acceder. Si tienen la firma electrónica, mi consejo es váyanse directamente al escritorio virtual, y si no cuentan con la firma electrónica y les surge obviamente obtener ese registro patronal, háganlo de la manera tradicional. No hay ningún problema por eso. Ok. Sí, licenciada. Lo siguiente. ¿Sí, Mariel? Mire, aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué pasa si tienes una empresa informal del momento y no tienes asegurado a los trabajadores? Ahí, mira, ahí es muy dado y muy común que las empresas tengan esa situación. Ahí la verdad se la juegan ellos porque saben que en el momento en que tanto la Secretaría de Hacienda los detecte, los multaría obviamente. Y número 2, si llega, a veces hay revisiones del instituto, no siempre son muy constantes, pero cuando hay revisiones te pueden llegar a los locales y te pueden pedir en primera obviamente el alta de Hacienda, y si ven a personal que está en tu mismo negocio laborando, te va a pedir el alta de esos trabajadores. Pero por consiguiente, ellos cuando te llegaron ya saben precisamente que no los tienes dados de alta, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué hacen ellos? De igual manera, te van a obligar a que los registres y te pueden hacer pagar los retroactivos como lo vimos anteriormente que les expliqué. Entonces, cuando te llega de verdad el instituto es porque ya te tiene en la mira, ya te detectó, ya te descubrió. Comúnmente, ¿qué les pasa o las empresas que son más detectadas? O no las empresas, sino las personas que están en construcción o las que están construyendo su casa y eso, son los primeritos, así como que pasa el del IMSS, ven que están construyendo y casi a lo mejor van y buscan a ver si el domicilio está registrado, y si no está registrado al día siguiente casi les puedo asegurar que los tienen ahí
y les piden obviamente el alta de esa obra, y que si tienen albañiles obviamente los tengan registrados. Entonces te hacen que los des de alta y te hacen que pagues el retroactivo anterior. Eso es lo que pasaría, pero de verdad que son muchas empresas que obviamente están en primera de manera informal, no le rinden cuentas a la Secretaría de Hacienda, y por consiguiente, si no están registrados ante Hacienda, pues mucho menos van a estar registrados ante el IMSS. Algo que sí les quiero mencionar es que quiero que sepan que las personas en sí que son negocios familiares no están obligados a registrarlos ante el IMSS, porque en muchas ocasiones hay personas que me ha tocado que les llega al instituto y pues les quieren cobrar las cuotas, pero ¿cuál es su manera de defenderse? En que son familia y que no están obligados a pagar esas cuotas obrero-patronal por el hecho de ser familia, para que eso lo tengan muy presente, y si en un momento dado se encuentran en esa situación, sepan que por familia no están obligados a pagar esas cuotas obrero-patronal. Ya depende de ustedes si su papá o su mamá, la persona que esté registrada ante el negocio, quisiera asegurar a los trabajadores, pues para que obtengan ciertos beneficios que anteriormente los mencionamos. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Gracias a ti, Mariel. Ok, y por último, solamente quiero compartirles rápidamente la parte del Sistema Único de Autodeterminación para que ustedes visualicen aproximadamente cuánto un patrón paga por cada trabajador. Voy a dejar de compartir pantalla para abrir el SUA. Ok. Ya tengo aquí yo instalado obviamente mi Sistema Único de Autodeterminación. Al momento de entrar me pide una contraseña. Ok. Aquí ya estoy dentro del Sistema Único de Autodeterminación, es decir, el SUA. ¿Cómo voy a dar de alta a una empresa? Si se fijan del lado izquierdo, yo cuento con varios menús. El que nos va a importar ahorita para registrar de antemano a nuestra empresa, tenemos que darle en la pestaña Patrones. Ok. Al momento de darle en la pestaña Patrones, me va a mandar una ventana, o me va a abrir una ventana en el cual yo tenga que poner los datos de ese patrón. ¿Qué me pide? El registro patronal. Se supone que yo ya hice mi procedimiento en el cual obtuve ese registro patronal. Ok, lo voy a ingresar. Un ejemplo de un registro. Aquí ya me aparece que tengo a la empresa. Déjenme buscar un registro en el cual no tenga una empresa dentro de las mías para que vean el paso a paso. Permítanme, por favor. Permítame un momento, por favor.
Ok. Vuelvo a repetir, me voy al apartado de patrones y pongo ese registro patronal que me otorgó el instituto. Ok. ¿Qué más me va a pedir? Me va a pedir el RFC. Acuérdense, esos datos, ¿yo cómo los puedo obtener? Ya sea que imprima mi constancia de situación fiscal donde me vienen todos esos datos, o de igual manera en los documentos que el IMSS me arrojó, ahí también vienen todos los datos pertinentes. Entonces, voy a poner un ejemplo de un RFC. Ok, si ustedes se dan cuenta, puse un RFC de una persona física y no un RFC de una persona moral. Para los que no saben identificar si es un RFC de una persona física o un RFC de una persona moral, acuérdense que el de la persona moral únicamente tiene 3 letras al inicio. Y persona física obviamente va a tener 4 letras al inicio. Ok, voy a poner un nombre cualquiera. Actividad económica. Voy a poner que él se dedica a una tienda de abarrotes. Calle, voy a poner código postal y me voy a ir al municipio. En este caso busco Ocotlán. Delegación, obviamente, Jalisco, y subdelegación. Si se fijan, al momento que despliego Jalisco, me aparece todas las que se encuentran o todas las que abarcan. Yo, por ende, voy a poner Ocotlán, que es la que le corresponde. ¿Cuándo inicio operaciones? Supongamos que inició el día de hoy. Voy a poner el mes, el año, y supongamos que él tiene una prima de 2.5984. Ay. Perdón. Le voy a dar qué clase se encuentra, suponiendo en la 2, qué fracción, voy a buscar que se refiere a comercio, y vuelvo a poner el nombre del patrón. Acuérdense que estos datos de clase, prima y fracción, yo ya los tuve que haber obtenido al momento de haber registrado mi prealta. ¿Y de dónde los obtengo? Les vuelvo a recordar, de ese catálogo de actividades. Si aquí fuera una persona moral, acá obviamente sí pusiera la razón social, es decir, Arcoíris SADCB. Pero aquí en la parte inferior me pide el nombre del representante legal, entonces ahí sí tengo que poner el nombre del representante. Aquí, como es persona física, pues pongo el mismo nombre. Y únicamente le doy actualizar. Me dice que si deseo guardar la información, le digo que sí, y ya se actualizó satisfactoriamente. Ok, ¿cómo abro para abrir mi patrón?
le doy salir, me voy al área de patrones, seleccionar y busco a mi patrón que acabo de dar de alta. Déjenme lo busco. Aquí está. Aquí ya estoy dentro de la empresa, es decir, que ya creé a mi patrón y ya lo estoy registrando. ¿Cómo sé que ya estoy dentro? Porque en la parte superior me aparece ese registro patronal y el nombre del patrón o contribuyente. Ahora, ¿qué procede? Dar de alta a mis trabajadores. Yo ya me di de alta como patrón, pero ahora tengo que dar de alta a mis trabajadores, es decir, alimentar el sistema. Me voy a la pestaña de trabajadores y me va a pedir también ciertos datos. Pero recuerden, en lugar de pedirme ese registro patronal que es exclusivo del patrón, como trabajador me va a pedir mi número de seguridad social. Ese número de seguridad social yo puedo ir directamente a la dependencia y me lo pueden tramitar o evitarme la fatiga y tramitarlo a través de internet. De igual manera, pónganle en internet número de seguro social o trámite de seguro social, de número de seguro social, y les van a lanzar a las pestañas y únicamente les va a pedir su CURP, nombre completo, un correo electrónico. Es bien sencillo que ustedes lo tramiten. Ok, vamos a poner un número de seguro social a cualquiera. Fecha de alta. Voy a ponerle que fue el 1 de marzo del 2021. RFC de mi trabajador. CURP. Y voy a poner el nombre del trabajador. Se llama... Ok. Aquí es donde les comentaba también al inicio de ese mentado salario diario integrado, salario base de cotización. Acuérdense, les vuelvo a repetir, no es lo mismo que el salario diario. Si ustedes quieren saber cómo calcularlo, váyanse al fundamento y ahí les va a poner o les va a decir cómo se calcula. O inclusive acuérdense, internet ya nos da todo. Pueden ahí ponerle cálculo del salario diario integrado. Inclusive ya hay hasta algunas calculadoras que tienen algunas páginas en donde ustedes pueden ingresar sus gratificaciones, sus primas, y les dan vales, etcétera, para ver cuánto les corresponde sobre ese salario diario integrado y ya no lo estemos calculando de manera manual. Supongamos que esta persona la tenemos dado de alta con 150 pesos. Voy a poner que él vive, no sé, su código postal, su fecha de... Ay, perdón, me hizo falta llenar el CURP. Su fecha de nacimiento, lugar de nacimiento. Aquí, si quiero ponerle ocupación, le puedo poner, si no, el sistema me deja avanzar. Igual que la unidad médica familiar. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué clínica te corresponde? Acuérdense que aquí tampoco es necesario ponerle el número de clínica que nos corresponde, nos deja avanzar, pero la UMF se refiere a la clínica que me corresponde como trabajador. Masculino, y supongamos que es vendedor. Y únicamente le doy actualizar. Me dice que si deseo guardar la información, le digo que sí, y le doy aceptar. Y si se fijan, ya quedó dado de alta mi trabajador. Dentro de esta misma pestaña, ¿qué pasaría si ese trabajador, no sé, se enferma y me entrega una incapacidad? No hay ningún problema. Aquí
yo puedo ingresar esa incapacidad y me va a decir, esa incapacidad, ¿qué ramo de seguro abarca? Riesgo de trabajo, enfermedad, maternidad o licencia. Supongamos enfermedad general, control de la incapacidad, si es única, inicial, subsecuente o ya lo dieron de alta. Y me va a pedir la fecha, el folio, los días y el porcentaje. Y lo único que le tengo que dar es aceptar. Toda esa información viene en esa hojita verde o las hojitas blancas que me entrega el trabajador, que se lo entrega al patrón para decir que tiene una incapacidad por parte del instituto porque él ya le determinó que no está en óptimas condiciones para venir a trabajar. Les repito, a veces te dan unas hojitas verdes o son unas hojas blancas que se las puedes entregar al patrón. Es bien importante de verdad que entreguen esas incapacidades o que el patrón las exija. ¿Por qué? Porque recuerden que pagaría el patrón menos IMSS por ese trabajador que tiene esa incapacidad. Y debería de tener el sustento del por qué pagaste menos cuota obrero patronal por ese trabajador. Siempre, siempre tengan el respaldo. Y por último, les voy a mostrar cuánto más o menos aproximadamente anda pagando un patrón si tengo a ese trabajador con 150 pesos diarios. Ok, ¿cómo lo voy a hacer para determinar? Acuérdense que ya no es necesario nosotros hacer esos cálculos que nos llevaba muchísimo tiempo. Afortunadamente cada día salen nuevos sistemas o nuevas herramientas que nos ayudan a nosotros los contadores y que nos facilitan la vida. Entonces, bien sencillo. Únicamente me voy al apartado de cálculos, pago global, calcular, y me arroja mi pago. Es decir, que por este trabajador la empresa pagaría un total de 924.16 cada mes. Obviamente va a variar un poquito en pesos o a veces en centavos, dependiendo el número de días que tenga el mes. Entonces, aproximadamente por un trabajador con dado de alta con 150 pesos, el patrón anda pagando, les vuelvo a repetir, 924.16 pesos cada mes. Y si se fijan, aquí me marca el nombre de mi trabajador, cuánto estoy pagando por cada uno de los conceptos. Pero ese sería como un ejemplo rápido que les pudiera decir de cuánto pagaría un patrón y de una manera muy sencilla de cómo se determinarían esas cuotas obrero patronal. El tiempo ya se nos vino un poquito encima para poderles explicar toda la herramienta que tiene este SUA o todo lo que nos ayuda o nos aporta este sistema único de autodeterminación. Si se fijan, podemos obtener reportes, podemos obtener gráficas, podemos obtener, hacer la declaración de la prima de riesgo, podemos obtener muchas cosas. Aquí registramos a las obras, a través de aquellas empresas que se dedican a la construcción. Aquí hacemos esos movimientos o registros. Entonces, sería casi completamente un curso dedicado exclusivamente al SUA para que pudiéramos ver y apreciar cada una de esas pestañas
que tiene ese sistema y ver la gran utilidad y la gran aportación que este sistema nos hace o nos facilita la vida a los contadores. Cabe mencionar que cada cierto tiempo se tiene que actualizar este sistema. ¿Por qué? Porque si no lo actualizamos nos marca ciertos errores o nos calcula las cuotas obrero patronal mal. ¿Cómo me doy cuenta que se actualizó el sistema? En automático, cuando yo les comentaba, me baja la emisión y a veces hago el cálculo a través de aquí, pues puedo apreciar una diferencia. Entonces me pongo a checar y al analizar y ver que todo está en orden, que la prima la tengo bien, que tengo todos los trabajadores, todo, me voy a la página de internet y checo si cambió el sistema. Entonces, les vuelvo a repetir, internet nos facilita la vida también y nos da en el momento todo lo que nosotros queramos saber. Entonces ahí me puedo meter directamente a la página del IMSS y me va a decir si hay una nueva versión o no. O inclusive si yo solamente le pongo, no sé, novedades del SUA, ahí me va a aparecer también si ha cambiado la versión. Y dejen de eso, muchas veces ya cuando estás en la práctica, los mismos colegas en los grupos a veces en los que puedes estar, pues te dicen, ya se actualizó la versión, ya hay un nuevo parche, ya hay esto. Entonces también por otras personas te vienes enterando que hay una nueva versión. No sé si hay una duda hasta el momento, por el tiempo en el que nos queda para aprovechar este ratito a las preguntas que pudieran tener o dudas, y cabe reiterarles que también les puedo compartir la presentación. Si tienen alguna duda o algún tema en particular que quisieran tratar, ahorita les voy a proporcionar el correo electrónico y las redes sociales donde nos pudieran encontrar para algo en particular que pudieran tener o algún tema en específico, nos pueden escribir y con mucho gusto les contestamos. Aquí les dejo el correo electrónico del despacho y las redes sociales donde nos pudieran encontrar para cualquier duda o tema en particular que ustedes tuvieran. Nos pueden escribir, les reitero, y de antemano con todo gusto ahí les contestamos. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda que tengan. Hasta el momento sería todo por nuestra parte. Espero que les haya sido de gran ayuda o les haya quedado algo durante esta plática y durante estas 2 horas que nos dio oportunidad el tecnológico de compartirles. Licenciada. ¿Sí? Sí, mira, aquí tenemos una pregunta. Dice así, ¿el IMSS cómo considera el ser familia o en qué condiciones determina que es familia? Esa es una pregunta. Ajá. Y la otra es, ¿cuál es la fecha límite para el pago de las cuotas obrero patronal? Muy sencillo. Al momento en que a veces el instituto llega y tú les dices, es que es mi familia, te pide la credencial de lector. Y ahí por los apellidos puede darse cuenta si es familia o no. Prácticamente te pide eso, a ver, credencial de lector, y empieza a cotejar apellidos. Esa sería la respuesta y en práctica lo que nosotros hemos visto. Y la segunda, la fecha límite es a más tardar el día 17 de cada mes. En ciertas ocasiones, si cae en día viernes, a veces el día 17 te lo posterga hasta el día lunes para que lo pagues. Pero por lo regular es el día 17 de cada mes la fecha límite de pago. Es decir, que este lunes tienen como límite las personas que están registradas ante el instituto para pagar el seguro social. No sé si hubiera alguna otra duda. Licenciada, parece que no, ya son todas las preguntas en el chat. Ahora les doy la palabra a la maestra María de Jesús Íñiguez para que haga la despedida. Gracias, licenciada. Gracias, Mariel.
Parece que tenemos alguna falla de conexión con la maestra María de Jesús. Le vamos a hacer llegar el reconocimiento. Agradezco a nombre del Instituto Tecnológico de Ocotlán, en nombre del licenciado Mateo López Valdovinos, el haber estado presente, apoyarnos en este evento académico que fue de gran interés, sobre todo para la carrera de contador público. Muchísimas gracias, licenciado, licenciada, un gusto que hayan estado con nosotros. Muchas gracias, Mariel, gracias maestro, gracias también maestra Chuyita.